¿Qué tal? Buenos días, niños del sexto grado de primaria. Hoy vamos a desarrollar el tema de la inferencia. En la imagen podemos observar un niño con una gran interrogante, observando unas huellas que van con dirección hacia una parte de ese lugar. Entonces el niño al observar podemos apreciar de que se está haciendo varias preguntas, ¿no? Esas preguntas posibilitan a que el estudiante pueda razonar o pueda formular diferentes hipótesis para que pueda expresarlas de repente a alguna persona o contestarse a sí mismo. Ese proceso de razonamiento, de reflexión, de análisis, ¿no? Y de formular hipótesis nos lleva a, a un proceso en el cual nosotros podemos inferir o deducir. Es por eso que en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la inferencia. Y como ya habíamos visto en la imagen anterior, la inferencia es sinónimo de deducir, de reflexionar, de concluir una información que tenemos. Es decir, hacer lo mismo que como hace un detective. Ellos van a analizar la información y a través del razonamiento, de la reflexión, llegan a una conclusión. Por ejemplo, tenemos la siguiente información, ¿no? Un perfume de mujer. Podríamos concluir que aquí acaba de estar una mujer. Si en este caso vemos un perfume caro o sentimos un perfume caro, podemos concluir de que una mujer adinerada ha estado en ese lugar, ¿no? Si observamos huellas de pie pequeño, la conclusión directa a la que podemos llegar es que es una mujer bajita, mientras que vemos huellas poco profundas, de repente podemos concluir de que es una mujer de poco peso. Entonces, esas reflexiones, esas conclusiones se desarrollan en base a un razonamiento. Las formas o los tipos de inferencia que vamos a tener en cuenta son dos básicamente. La inferencia deductiva, que consiste en extraer una conclusión a partir de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Los argumentos deductivos poseen una base lógica, su conclusión está contenida en la información de las premisas. Por ejemplo, ¿no? Una deducción puede seguir la siguiente ruta. Premisa 1. Escuchamos que todos los perros ladran. Premisa 2. Sabemos que Jaco es un perro. Entonces, la conclusión deductiva o la deducción en base a estas dos premisas o estas dos informaciones es que Jaco también ladra. En cambio, la inferencia inductiva consiste en extraer conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. En tal sentido, los argumentos inductivos parten de esta observación y luego se generalizan. Tienen una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la premisa 1. María comió chocolate y le duele la panza. Premisa 2. Sandra también comió chocolate y le duele la panza. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que si comes chocolate, te dolerá la panza, ¿no? O el estómago. Bien, entonces, como ya hemos visto, la inferencia no solo nos va a ayudar a saber qué pasó antes, o también podemos inferir qué pasará después, ¿no? Para esto, hemos propuesto varios ejercicios en los que se solicita que puedas encontrar las consecuencias lógicas a diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la siguiente situación. El profesor toma un examen sorpresa y tú no estás preparado. Entonces, ¿cómo te irá en el examen? La pregunta. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? La deducción lógica en base a esta situación. Bueno, si el profesor toma un examen y no ha avisado y tú no has estudiado, la consecuencia lógica es que probablemente salgas desaprobado, ¿no? Por ejemplo, en otro caso, si hoy es martes 4, ¿qué día del mes será el próximo martes? Entonces, la deducción lógica que nos va a llevar a nosotros es observar en base al calendario qué día será el próximo martes del mes, ¿no? Entonces, así como estas situaciones nos llevan a pensar, a reflexionar
ya poder expresar ciertas conclusiones, estamos haciendo un proceso de inferencias, un proceso de razonamiento, de deducción, de inducción, ¿correcto? Y hablando de inducción, en el ejercicio 3 nos pide ahora varias consecuencias. Piensa, escribe dos consecuencias de las situaciones imaginarias. Por ejemplo, ¿no? Han inventado un remedio muy eficaz contra el cáncer. ¿Cuáles son las consecuencias directas en base a esta información que tenemos? O también, ¿no? No has hecho la tarea domiciliaria. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que reflexionando puedes expresar? Entonces, en forma deductiva y en forma inductiva, el proceso que nosotros generamos para expresar nuestras conclusiones es en base al razonamiento. Al momento de expresar inferencias, razonamos, pensamos. ¿Correcto, amiga? Espero que te haya ayudado en algo esa explicación. Y adelante tienes varios ejercicios como para que puedas practicar en tu ficha de trabajo y en tu ficha de clase. Muy bien, nos vemos hasta el siguiente tema.